El auténtico pensar como el vivir es tarea que se aprende. Quien aprende debe dialogar con aquellos que han pensado previamente, recorrer sus itinerarios, seguir sus rutas y estelas, consultar sus bitácoras. Solo así se podrá llegar a conocidos y seguros puertos. Desde aquí, si decide arriesgarse, debe iniciar sus propias travesías, explorando lo desconocido, sin otra cartografía que la aprendida disciplina del pensar. Alfredo Bayota y Jorge Machado les damos la bienvenida a estas Travesías del Pensar que realizamos todas las semanas desde la emisora cultural de Caracas, con el auspicio del Centro de Estudios Teóricos y Filosóficos CETIF y de la Cátedra de Filosofía de la UNESCO en Venezuela. Recordamos que el texto que nos identifica y resume el objetivo de estas travesías lo hemos tomado del doctor Ernesto May Vallenilla, a quien le agradecemos que nos haya permitido usar el título de uno de sus libros, editado por Monte Ávila, como nombre del programa. Ya hemos comentado en muchas oportunidades que una de las características de nuestra educación es tomar las cosas fuera de su contexto y con eso hacer una mezcla que se considera novedad y termina siendo indigerible. Ciertamente que ese es uno de nuestros defectos, y precisamente en educación se da uno de esos casos. ¿A qué se refiere? En los estudios de educación hay un autor que figura en casi todos los pensa, y del que, sin embargo, muy poco se sabe acerca del pensamiento en el que se apoyan sus ideas. ¿Quién es? El pensador estadounidense John Dewey, uno de los grandes filósofos estadounidenses de los siglos XIX y XX, miembro principal de la corriente denominada pragmatismo. Y curiosamente, encontramos educadores capaces de defender las ideas de Dewey en la enseñanza y estar en contra del pragmatismo, o lo que entienden por tal cosa. Lo que es propio de quien atiende a lo que se asoma del iceberg e ignora lo que esconde bajo el agua. Dewey conforma, junto con Charles Sanders Peirce y William James, el trío de grandes figuras del pensamiento filosófico norteamericano del siglo XIX y comienzos del XX. Y de ellos, para muchos, Dewey fue el más grande. Por ejemplo, Margaret Mead, la famosa antropóloga, dice que Dewey, que es el filósofo de América, y lo llama el gigante de los pragmatistas. De hecho, bien podemos decir que, a pesar de un cierto olvido en los últimos años del que está saliendo, no hay faceta del pensamiento norteamericano en la que Dewey no haya influido. No hay casi aspectos del modo de ser norteamericano que no haya interpretado. Y su influencia se puede rastrear en la educación, en la justicia, en el movimiento obrero y en la política. Bien, podemos dedicar entonces nuestro programa de hoy a repasar algunos aspectos de la obra de John Dewey.
Escuchamos al trío de Erroll Garner en Pastel, del mismo Erroll Garner. Habiendo señalado que Dewey pertenece al movimiento que engloba también a Peirce y James, que conocemos como pragmatismo, sería bueno identificar a esta corriente de pensamiento, a la que ya le hemos dedicado uno de nuestros programas, y esperamos que los oyentes disculpen la repetición. Al respecto, cabe hacer algunas aclaraciones. Primero, que cualquiera de estos autores clásicos del pragmatismo tiene muy poco que ver con esa corriente que vulgarmente recibe ese nombre, y que no es más que practicismo, muchas veces ramplón. Por otro lado, estos autores no constituyeron una escuela uniforme, y cada uno de ellos tuvo sus particularidades y sus diferencias, pero, por supuesto, tienen puntos en común que podemos señalar. Digamos en primer lugar que son pensadores que recogen el impacto del evolucionismo de Darwin, preocupándose por el concepto de evolución, y con él de otros relacionados como el de progreso, teleología, organicismo, proceso. Como consecuencia, intentan restablecer una especie de continuidad hombre-naturaleza, interrumpida por los diferentes dualismos, como el de Platón, en sensible-inteligible, el de Galileo, cualidades primarias y secundarias, el de Descartes, corpóreo-espiritual, y otros como teórico-práctico o intelectual-manual. Paralelamente, se oponen a todo fundamentalismo, sea el racionalismo y sus primeros principios, sea el empirismo centrado en los sentidos, para defender un relativismo fundado en la mediación, tratando de pensar en términos de contexto. Y por eso buscan inspiración en las preocupaciones de Aristóteles por el silogismo práctico, que podemos traducir en que el actuar significa conocer, y conocer es actuar. Por ello, a diferencia de otros pensadores contemporáneos, no buscan la deconstrucción o destrucción de la tradición, sino su reconstrucción, a la luz de una concepción más amplia y contemporánea. Luego de esta presentación general podemos entrar de lleno en la vida y obra de John Dewey, que surcó la segunda mitad del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, y que se corresponde con los grandes cambios que sufrió Estados Unidos en ese periodo. Entre el nacimiento de Dewey, el 20 de octubre de 1857, y su muerte en 1939, Estados Unidos pasó por una de sus más grandes transformaciones. De ser un país agrícola, de granjas y pequeñas ciudades, con fronteras abiertas, pasó a ser un país industrial, plagado de fábricas, grandes metrópolis, extensas vías de comunicación con rápidos medios de transporte. Y John Dewey reflejó en su obra toda esta transformación y aportó el pensamiento que contribuyó a materializarla. Por eso podemos hablar de un Dewey filósofo, de un Dewey psicólogo, de un Dewey teórico de la educación, de un crítico de la cultura. Y esta actividad intelectual no le impidió ser también un líder social, un exponente de las transformaciones políticas, sociales y científicas que agitaban todo el planeta, un luchador por el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente y de los derechos humanos. En este sentido, fue un claro integrante del liberalismo, el liberalismo democrático que, en el contexto norteamericano, constituyó la ala izquierda de la política, como también lo fue en muchos de los países europeos. De manera que toda la carrera intelectual de John Dewey puede ser entendida en términos de los esfuerzos que hace un pensador colocado en tiempos de gran agitación, cambios acelerados, crisis y transformaciones de todo orden, por superar esa diversidad y tratar de instaurar una continuidad,
una unidad orgánica, un sentido unitario. Esto lo expresa una de sus intérpretes, Dominique Parodi, diciendo que Dewey, para lograrlo, intentó reintegrar el conocimiento a la actividad humana en el marco general de la realidad y los procesos naturales. Este intento, que Dewey desarrolla a lo largo de toda su vida, lo comienza con un hecho singular y, si se quiere, fortuito, como es su aproximación a la filosofía de Hegel. Es adecuado decir fortuito, porque en esos tiempos, y hablamos de mediados del siglo XIX, los estudios filosóficos no eran los más populares en ninguna parte de América, y mucho menos los que se desarrollaban en torno a pensadores coetáneos, como Hegel. Dewey escribió unos artículos acerca de Hegel que fueron publicados en el Journal de Speculative Philosophy, que tuvieron una favorable acogida, y cuyo editor era un admirador del filósofo alemán. Precisamente, gracias a su estímulo, Dewey decidió concurrir a la Universidad Johns Hopkins para completar sus estudios doctorales e iniciar una carrera filosófica, que culminó con una tesis titulada Kant y el método filosófico, que completó en 1884.
escuchamos al trío de Errol Garner en Cuán profundo es el océano, de Irving Berlin. Comentábamos que la primera figura filosófica que impactó a John Dewey fue al pensador norteamericano que hoy estamos comentando, fue la del filósofo alemán George Hegel, por entonces una de las figuras más prestigiosas de Europa y sin duda uno de los gigantes de la filosofía. Y de Hegel, lo que le impactó no fueron tanto sus soluciones como el problema que Hegel abordaba con su pensamiento, que tal como el mismo Dewey dice, consistía en la búsqueda de una síntesis entre materia y espíritu, entre lo humano y lo divino, entre sujeto y objeto. Esta búsqueda de superación de los muros de separación, de los dualismos en que había sido educado, tales como el yo y la naturaleza, el alma y el cuerpo, Dios y el mundo, lo ideal y lo material, lo inmanente y lo trascendente, la teoría y la práctica, eran para Dewey, y así lo dijo, una laceración permanente, que no sólo lo afectaba en lo personal, sino que se le presentaba como fuente de problemas de todo tipo en lo social, en lo político, en lo cultural. Y la obra de Hegel le abrió las puertas a vías de solución, que estudió y profundizó hasta encontrar su propio camino, a principios del siglo XX, cuando se instaló en la Universidad de Chicago. Curiosamente, cabe decir que esos dualismos a los que Dewey intentó enfrentar, pareciera que hoy son los que cobran más fuerzas. Amigos enemigos, capitalismo-socialismo, creyentes infieles, buenos malos, y de allí la actualidad de su pensamiento para estudiar las maneras en que intentó superarlos. Estamos en la emisora cultural de Caracas, en el 97.7 de la FM, realizando nuestras semanales Travesías del Pensar, un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con la obra de los grandes pensadores, con las ideas que han moldeado nuestra cultura en Occidente. Nos gustaría tener sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias en los teléfonos de la emisora 782-2031 y 782-9775. O también pueden escribirnos a travesíasdelpensar@hotmail.com. Vimos que Hegel había jugado un papel importante en los primeros pasos que dio Dewey en su andar filosófico. Podríamos decir entonces que Dewey fue hegeliano, o al menos que tuvo un período hegeliano. No es fácil decirlo, porque sin duda que Hegel fue una gran influencia, pero no podemos decir que fuera un hegeliano en el sentido que su obra discurriera como una especulación, extensión, interpretación o exégesis de Hegel, sino que fue fuente de su propio pensamiento. En ese caso, ¿en qué se traduce esa influencia hegeliana? Digamos que en tres aspectos. El primero es espíritu de unidad, que incluso se traduce en los principios sobre los que elabora su lógica, especialmente en lo que se refiere a la teoría de la investigación, en la que defendió una postura integradora, de interrelación orgánica entre la lógica, la observación y la experimentación. El segundo es que, derivado de la propuesta hegeliana de que la realidad es básicamente espiritual, no es la lógica ni la metafísica la que proporciona el método de la filosofía, sino el estudio de la mente, es decir, la psicología. De hecho, el primer libro que publicó Dewey en 1887 fue un texto titulado Psicología, en el que se entremezclan ciertos principios hegelianos con datos obtenidos de la experiencia. A partir de esta relación con la psicología, Dewey haría una serie de ensayos en lo que se refiere al método científico, con lo que podríamos decir que, partiendo de Hegel y pasando por la psicología, Dewey llegó a la metodología científica.
Un buen ejemplo de esta integración es la crítica que hace Dewey a lo que conocemos como arco reflejo, que fuera tratada por James en un famoso ejemplo del niño y la vela. Es el caso de un niño que ve una vela. El estímulo produce una sensación luminosa que atrae su atención y provoca una respuesta. La idea de tomarla que se traduce en la acción de la mano que se acerca y hace que el niño se queme. A juicio de Dewey, esta es una interpretación errónea, propia de una psicología descoyuntada, que separa el estímulo periférico de la idea central de la acción motora, como si fueran tres cosas separadas que deben ser ajustados, sea por la actividad del alma o sea por una acción puramente mecánica. La interpretación a lo que Dewey se opone es una secuencia en pasos separados que podríamos enunciar como sensación seguida de idea central, seguida de acción motora, y que propone reemplazar por la noción de coordinación. Efectivamente, para Dewey nunca partimos de una experiencia sensorial, sino de una coordinación sensorio-motora. En el caso del niño de la vela, no se trata de que simplemente vea y tome, sino que se trataría de un ver para tomar, porque ambas actividades se encuentran coordinadas. Se trataría entonces de una coordinación ojo-cerebro-mano, que actúa en conjunto, coordinadamente. Precisamente por esto podemos aprender, porque de otra manera la respuesta al mismo estímulo sería siempre la misma. Cuando el ver tomar entra en conflicto, porque el niño se quema, entonces es necesario, y es lo que hacemos, reconstruir la coordinación con las nuevas experiencias. Por eso dice Dewey que la búsqueda de estímulo es la búsqueda de condiciones exactas de acción. La preocupación de Dewey nace de los conflictos humanos, de los problemas concretos que el hombre de nuestro tiempo debe enfrentar, de la confusión y perplejidad en la que se encuentra. ¿Y a qué se atribuye esa perplejidad y confusión? En sus propias palabras decimos: la ciencia de hoy, la industria y la política moderna nos han dado a conocer un inmenso cúmulo de material extraño a la más cara herencia intelectual y moral del mundo de Occidente, y a menudo irreconciliable con ella. Es decir, estima que toda filosofía digna de consideración ha de hacer frente a esta incompatibilidad entre las nociones tradicionales y las realidades de nuestro tiempo, que dan lugar a las confusiones que le preocupan. Por lo que hay que reelaborar, reconstruir, renovar esas tradiciones, es decir, instituciones, costumbres, creencias de todas clases, para traerlas a la armonía con los logros de la ciencia y de la técnica contemporánea. De manera que, a diferencia de lo que encontramos en otros pensadores, en lugar de un salto atrás, un retomar a las condiciones en que estas tradiciones eran válidas, Dewey propone un salto adelante, adaptarlas a los nuevos tiempos. En esa búsqueda, entiende que los dualismos que hemos presentado son un obstáculo para esa reconstrucción. Dualismos cuyo origen encuentra en la búsqueda originaria de seguridad por parte del hombre. Esa búsqueda de seguridad ha tomado dos vías. Por un lado, el camino de lo sagrado, adjudicando voluntad a las fuerzas de la naturaleza, a las que se intenta mover en nuestro favor mediante ritos y cultos. Y por otro, el camino de las artes, de la técnica y la ciencia, que desde tiempo inmemorial y, a pesar de sus innegables logros, siempre ha despertado desconfianza. Se ha mostrado incierta, precaria, supone siempre el cambio, brinda una seguridad pero relativa e incompleta. En consecuencia, el hombre proyectó su afán de certeza, de seguridad, al ámbito de lo sagrado,
de lo intocable, de lo inmutable, de lo eterno, de lo infinito, apartando y menospreciando el mundo de lo práctico, de lo manipulable, de lo cotidiano, de lo asequible, de lo temporal. Fue entonces que comenzamos a mirar lo relativo desde lo absoluto, lo cambiante desde lo inmutable, lo finito desde lo infinito, lo inferior desde lo superior, lo profano desde lo sagrado, lo impuro desde lo puro, la opinión desde el saber, lo humano desde lo divino, generando dualidades que ahora se muestran insuficientes para dar respuesta a nuestros problemas. Veíamos que, a juicio de Dewey, en este dualismo está la raíz de una gran escisión que la filosofía griega no hizo sino racionalizar. Como resultado, ese afán de seguridad y certeza es lo que ha dado lugar a toda nuestra metafísica. Y la conclusión no pudo ser otra que el divorcio, entre medios y fines, entre hombres superiores e inferiores, entre amos y esclavos. En cuanto al conocimiento, también ha sido pensado de esta forma, como un acceder y descubrir las cosas, el mundo, la naturaleza, que nos antecede, que es fija, que está allí antes de nosotros y después de nosotros, independientemente de nosotros, inmutable. Por eso el modelo de conocimiento, apoyado en la preeminencia del ver en nuestro sistema sensorial, es el de un espectador, que observa lo que sucede en el mundo, pero no tiene derecho a participar ni a intervenir. Pero, debido a los avances que la ciencia y la técnica han tenido desde la modernidad, esta situación ha cambiado radicalmente, aunque para Dewey esto no ha sucedido en nuestra tradición, por lo que la vigencia de estos dualismos a los que nos hemos referido no nos permiten acomodarnos a las situaciones que nosotros mismos hemos provocado. Escuchamos al trío de Errol Garner en Blues Carney, del mismo Errol Garner.
En nuestra travesía de hoy estamos presentando algunas de las propuestas de uno de los más importantes filósofos estadounidenses, John Dewey, y revisamos de qué manera intentaba dilucidar el problema de la confusión y perplejidad del hombre contemporáneo frente al mundo en el que vive. La raíz de tal perplejidad la encuentro en los dualismos con que la tradición nos nutre, que se originan en que, en busca de seguridad y certeza, escindimos nuestras vidas en un camino signado por lo absoluto, lo sagrado, y otra vía variante y de cambio, la ciencia y la técnica. Y le asignamos al primer camino prioridad sobre el segundo. Hasta que en nuestro tiempo esa prioridad se ve puesta en entredicho por los logros y avances que hemos alcanzado en todos los ámbitos, políticos, científicos, sociales. Dewey también atiende al problema desde otra perspectiva, como es el de nuestras creencias, que a su juicio son de dos tipos. Creencias en hechos, acontecimientos, existencias, y creencias en torno a lo que está bien y mal, en torno a fines, es decir, creencias en valores. Precisamente, el problema central de la filosofía para Dewey es cómo armonizar estos dos tipos de creencias, en especial porque la filosofía clásica ha dado prioridad, siguiendo con la distinción entre lo inmutable y lo cambiante, a los hechos y existencias, postergando los deseos y opciones humanas. Estas opciones y deseos solamente son considerados por la filosofía clásica en cuanto sean avalados y los respalde un conocimiento entendido como conocimiento de lo inmutable, de lo firme, de lo seguro. De manera que las aspiraciones del corazón deben acomodarse a los objetos que disponen de certezas cognoscitivas de este tipo. Pero Dewey ve el punto de manera diferente. Ciertamente, porque entiende que cuando el hombre busca la certeza cognoscitiva, lo hace precisamente para asegurarse los resultados de su acción, que tiene relación con sus sentimientos, sus metas, sus fines, porque en tanto humano, lo que nos interesa es asegurar los valores de la existencia. De manera que el dilema a dilucidar es si la importancia de los fines y propósitos poseen validez en tanto que pueden relacionarse con algo permanente, o si lo tienen en relación con la acción humana. Esta fue la disyuntiva que planteó y arrastramos desde la modernidad, y que se concreta en los valores de la concepción premoderna enfrentados a los avances de la ciencia y de la técnica. Pero, a juicio de Dewey, a pesar de iniciar el cambio, la modernidad siguió prefiriendo la fijeza heredada de los padres griegos y del cristianismo. Por lo que aceptar los avances de la ciencia y de la técnica y conservar a la vez esta fijeza heredada se tornó imposible, generando la tensión que vivimos entre los logros materiales y los valores espirituales. Con lo que, a juicio de Dewey, la diferencia entre lo que aspiramos en nuestros deseos y metas y la manera que se inscriben los logros de la ciencia mantienen una dualidad que debemos disolver. Por eso, Dewey se pregunta, ¿qué relación hay entre la ciencia y las cosas que logramos y amamos, que gozan de autoridad para dirigir nuestras acciones? De allí la importancia que Dewey asigna como definitivo golpe a la concepción clásica el dado por Darwin y su publicación de El origen de las especies, que destronó definitivamente el afán de fijeza, aún en la biología, y que nos incluye a nosotros, los seres humanos. De manera que la revolución iniciada por Galileo y Descartes, que no logró desterrar el primitivo esquema de dos mundos, uno estable, seguro, inmutable, sagrado, y otro mutable, cambiable, en el que vivimos, lo da, a juicio de Dewey, la propuesta evolutiva de Darwin.
estamos en la emisora cultural de Caracas, en el 97.7 de la FM, realizando nuestras semanales Travesías del Pensar, un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con la obra de los grandes pensadores, con las ideas que han moldeado nuestra cultura en Occidente. Nos gustaría tener sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias en los teléfonos de la emisora 782-2031 y 782-9775. También pueden escribirnos a travesíasdelpensar@hotmail.com. Habíamos dejado pendiente la pregunta de cómo compaginar los avances de la ciencia con lo que valoramos y deseamos. Una pregunta que, a juicio de Dewey, la respuesta necesariamente debe pasar por reconsiderar en qué consiste eso que llamamos ciencia, que a su juicio difiere de la manera tradicional de entenderla. En este sentido, la primera diferencia es que la ciencia clásica era contemplativa y se acogía al mundo tal como el mundo es. En cambio, la ciencia moderna es activa, experimental, implica un hacer sobre lo que se nos ofrece. De esta postura inicial, Dewey saca un par de consecuencias. Una, la ciencia clásica trabajaba con objetos acabados, finales, mientras que la ciencia moderna lo hace con datos, es decir, un material que ha de ser interpretado, más que con un producto acabado. Es comienzo de nuevos problemas y no final de ninguno. La segunda es que la ciencia clásica aspira al conocimiento de lo estable, de lo que no cambia, mientras que la ciencia moderna apunta precisamente a entender el cambio, de producir cambios para apreciar que otros cambios se sucedan, estudiar sus correlaciones. A su vez, lo que hemos visto hace patente que el objeto de la ciencia también cambia, porque en lugar de tratar de conocer a las sustancias y sus modificaciones, de conocer lo permanente y lo variable que lo permanente soporta, para Dewey, el objeto contemporáneo de la ciencia son las relaciones que los objetos tienen. Este es el centro de todo conocimiento. Es decir, el interés por los objetos lo determinan sus acaeceres, los acontecimientos en los que participa. Porque el objeto de la ciencia ya no es la aceptación pasiva de lo que el mundo ofrece, sino que, desde la modernidad, lo que se intenta es dominar al mundo, el control de la naturaleza, mirando al futuro en lo que todo lo que vamos conociendo no es más que un dato para todo lo que podamos conocer en adelante. Estos cambios en la concepción de la ciencia han de traer, seguramente, cambios en la manera de entender sus conceptos. Ciertamente, porque los conceptos de la ciencia clásica aspiraban a ser copias o modelos de lo que se daba en el mundo. En cambio, para Dewey, que en esto coincide con Peirce, los conceptos son meros instrumentos intelectuales destinados a dirigir nuestras acciones en vista de nuestra propia existencia. Si esto es así, entonces nuestras ideas, nuestras teorías, nuestros pensamientos ya no son proposiciones asépticas, al modo como las pensaba Platón, sino planes de operaciones, diseños de actos a realizar, y su validez depende de las consecuencias que tales operaciones produzcan en la consecución de las metas y deseos de los seres humanos. De esta forma, Dewey acentúa el carácter abierto de la ciencia, sin límites, infinitamente variado, cuya traducción social no puede ser otra que una democracia de realidades individuales idénticas en rango.
Escuchamos al trío de Errol Garner en All the Things You Are, de Hammerstein y Kern. Dado el prestigio que Dewey tiene entre nuestros educadores, deberíamos hacer una mención a la manera en que lo visto se vincula con sus propuestas educativas. No es difícil si recordamos lo que hemos repetido a lo largo de este encuentro, que Dewey rechaza el polo de lo inmutable, lo fijo, lo permanente, como aquel que ha de determinarnos. En consecuencia, la moral tampoco ha de centrarse en lo absoluto, sino que es el mismo conocimiento físico, biológico, histórico, puesto en un contexto humano, el que ha de iluminar y guiar nuestras acciones. En consecuencia, la moral está estrechamente vinculada con la existencia y sus realidades, y no con abstractos catálogos de conducta y normas de comportamiento. Ciertamente. Por eso la moral, para Dewey, es estrictamente social, porque es intrínsecamente humana. Y poco tiene que ver con esos mundos fantásticos que el hombre ha construido, en el que ideales fijos y remotos, que para nada inspiran la resolución de las dificultades presentes, ni proporcionan fuerza para liberarnos de lo que nos oprime, guían nuestras conductas. De allí que en sus trabajos desarrollados con sus colegas de Chicago, haga tanto hincapié en el desarrollo de hábitos en la constitución ética, es decir, civilizada del hombre. Ciertamente, porque la moral, que tiene que ver con lo mejor y lo peor, es un proceso dinámico, en continuo desarrollo. Dice Dewey, moral es el desarrollo del sentido de la conducta, que se nutre de las condiciones y resultados de conductas anteriores, que contribuye así al crecimiento. Crecimiento es la palabra clave que permite a Dewey enlazar esta propuesta moral con la educación. Porque si la moral y la filosofía han de contribuir al crecimiento de las posibilidades y condiciones de la vida de los humanos, esto es sinónimo de educación. Lo que tiene significación es el crecimiento, la mejoría, el progreso, que es un proceso continuo, la construcción continua de nosotros mismos. Y esto se identifica con lo que se ha dado en llamar educación progresiva, que muchos de los detractores de Dewey calificaron de educación para la anarquía, pero que mejor se corresponde con una educación dialógica, que podemos calificar, a grandes rasgos, como un intermedio entre la educación memorística y autoritaria por un lado, y el total abandono que acentúa los impulsos infantiles como guía de la marcha educativa por el otro. Dewey resume esta posición diciendo que se trata de una dirección inteligente de las actividades innatas a la luz de las posibilidades y necesidades de la situación social. A su vez, la meta de este proceso educativo se acerca mucho al de Sócrates, pues lo centra en el desarrollo de la inteligencia y el autogobierno. Claro es que, como vimos, la educación es un proceso, por lo que la meta fundamental de la educación es hacer que el individuo se capacite fundamentalmente para seguir educándose, en forma constante, independientemente de la edad, de las condiciones socioeconómicas en las que viva. Si la moral y la educación se relacionan con el crecimiento, entonces ambas se constituyen como actividades en permanente desarrollo, porque se relacionan con la vida misma. La vida misma es, para Dewey, crecimiento. Por eso Dewey decía que el fin del proceso educativo es el mismo proceso educativo. El fin de la educación es poder seguir educándose, para crecer, para vivir. En consecuencia, la educación no puede subordinarse a ningún fin
que no sea la educación misma. Una sociedad permeada por instituciones educativas que respondan a este proceso de crecimiento y desarrollo es lo que Dewey llama una sociedad democrática. Porque para Dewey, la democracia no se limita a ser solamente una forma de gobierno, sino una idea de vida colectiva, en la que los seres humanos entran en comunidad porque activa, libre, reflexiva y críticamente se comunican los bienes que producen y participan en la dirección de sus asuntos en planos de igualdad y corresponsabilidad. Escuchamos al trío de Errol Garner en Loot to Boot, del mismo Errol Garner. En la travesía de hoy hemos recorrido algunas de las contribuciones de uno de los grandes pensadores de Estados Unidos de Norteamérica, John Dewey, cuyo pensamiento alienta e inspira a buena parte de la filosofía de su tierra natal. Realizamos Travesías del Pensar desde la emisora cultural de Caracas todos los jueves a las 10:30 de la noche. La cortina musical es el merengue aguinaldoso de David Carpio, interpretado por el grupo Arcano. Los responsables de la travesía de hoy fuimos Jorge Machado y Alfredo Bayota. El encargado de los controles, José Alberto Torrealba, y el responsable de impulsarnos al aire, José Iván Martínez. Tuvimos la colaboración del Centro de Estudios Teóricos y Filosóficos, CETIF,
y de la Cátedra UNESCO de Filosofía en Venezuela. Buenas noches y deseamos que completemos bien la semana.